Dele un fuerte aplauso a Dios. Gozo a pesar de las circunstancias, porque el gozo no tiene que ver con el estado de ánimo, tiene que ver con entender que Dios está conmigo y me ayudará a salir adelante independientemente de la dificultad que enfrente. Paz en medio de la tormenta. No significa que no tengo luchas ni batallas, pero que las tormentas, las dificultades no me meten en ansiedad, en depresión, en temor, sino que a pesar de la dificultad, yo sé que el Señor me tiene guardado y en su mano, guardado y puesto en su mano, esculpido en la palma de su mano, protegido por Él. Esas son las cosas que Dios nos da, no sin las dificultades, porque en el mundo hay dificultades, pero Jesús está con nosotros para vencer al mundo y sus dificultades. Dale gloria al Señor. Aleluya. Valoramos las cosas de Dios. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que he titulado Vence la oposición. El tema se llama Vence la oposición. ¿Cómo se llama? ¿Habrá oposición mientras tú caminas en agradar a Dios? Sí, sí la habrá. ¿Habrá oposición o dificultad cuando tú ya encontraste el camino, la verdad y la vida para tener una vida distinta en la tierra? ¿Por qué ahora que estoy caminando en una vida que agrada a Dios enfrento oposiciones o dificultades que antes nunca enfrenté? Bueno, la Biblia habla de esto. Habla de que las aflicciones y las dificultades vendrán a pesar de que camines o hagas la voluntad de Dios. Muchos problemas ya no. Si una persona era buena para tomar con los amigos, le decían el buzo porque se la pasaba bajo el agua. Era una persona que por su alcoholismo ocasionaba muchos, para él, su familia, su economía. Al dejar el alcoholismo, esos problemas ya no vienen. Si usted era una persona que vivía mintiendo y pidiendo prestado y no pagaba, mentía, se escondía, huía, se cambiaba de domicilio, tiene colección de credenciales del IFE en 7 diferentes domicilios de León. Si lo cachan, lo van a meter a la cárcel con tanta credencial del IFE. Bueno, si usted tenía ese estilo de vida, le ocasionó problemas. Lo buscaban cobradores, abogados, la familia, amigos lo buscaban. Los que eran amigos ya no eran amigos porque les debía. Pero usted cambia su estilo de vida, trabaja, toma chocolate y paga lo que debe. Entonces esos problemas ya no vienen a su vida. Pero aún que yo ya no ocasione algunos problemas, la vida tiene dificultades. Y cuando estamos decididos a contribuir o a trabajar en algo mayor que nosotros mismos, esto es, en el propósito de Dios en la tierra, entonces se levanta realmente una gran oposición. ¿Puede usted darle un aplauso a Dios por lo que acaba de aprender? Quiero citar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 11 y verso 12. Iniciamos ahí en Mateo capítulo 11 verso 12, donde Jesús dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Se requiere una actitud violenta, decidida, agresiva en el buen sentido, no peleonera. La actitud que Dios habla de una actitud violenta o arrebatar violentamente las cosas que pertenecen al reino de Dios, al reino de los cielos, es que tú tengas una actitud de no darte por vencido en la dificultad, como la de los boxeadores, no del Canelo, pero de otros,
de boxeadores que a pesar de la golpiza que les están propinando en el cuadrilátero, se sobreponen y en un momento de genialidad dan aquel zurdazo, aquel derechazo que noquea al contrincante. Que no te derrotes, que no te caigas en medio de la dificultad, porque las cosas de Dios sufren violencia y los que son violentos las arrebatan y las establecen en la tierra. Tú naciste con un plan divino. Cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, cuando a cada uno nos formó Dios, dice la Biblia que nuestro embrión, Él vio nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Cuando Dios te puso ahí, te puso las características que te definen, dones, talentos, habilidades que luego fuiste descubriendo y desarrollando, te hizo nacer no por casualidad ni por una situación del azar. Te hizo nacer en esta tierra con un propósito y un destino. Y el primer paso para encontrar el propósito y destino es conocer a Jesús de una manera personal, porque no fuimos hechos para pasar 80, 90, 100 años en esta tierra y luego pasar toda una eternidad sin Dios. Fuimos hechos para pasar 80, 90, 100 años en esta tierra, amar a Dios, conocer a Dios y asegurar toda una eternidad a su lado. Ese es el primer paso. La Biblia dice que Jesús vino para salvar lo que se había perdido. El ser humano se perdió, se extravió de la dirección de Dios, de caminar con Dios por su pecado. La práctica del pecado hace división entre Dios y el hombre, separa al hombre de Dios. Jesús vino para, con su sacrificio y su muerte en lugar nuestro, su muerte sustitutoria en la cruz, hacer un puente entre esa separación del hombre por su pecado y Dios a través del sacrificio de Jesús. El que confiesa a Jesús y acepta su sacrificio como verdadero y personal aplicado a su vida, se tiende un puente de una vida de pecado sin Dios hacia una vida de reconciliación con el Padre, a ser hecho hijo o hija de Dios. Pero Jesús no vino solo a hacer esa tarea. Es la más importante y la más grande: reconciliarnos con Dios, volvernos hijos e hijas de Dios. Las personas que nacen en el planeta Tierra, chinos, africanos o asiáticos, africanos, americanos, europeos, de las islas de Oceanía, del Atlántico, del Pacífico, no nacen siendo hijos de Dios. Todo ser humano que nace en la tierra nace siendo una creación o una criatura de Dios. Ser hijo de Dios es tomar la decisión de reconocer que soy pecador, que Jesús murió por mí y aceptar el sacrificio de Jesús a favor mío. Entonces cruzo ese puente, ese abismo, esa separación que hay entre Dios y el hombre y me acerco a Dios cubierto, lavado con la sangre de Cristo, y Él me recibe como su hijo o su hija. Puedes darle gracias a Dios si tú lo has experimentado. ¿Alguien de aquí lo ha experimentado? Pero entonces, cuando tenemos esa experiencia, esa relación con Dios, y si Jesús lo único que vino a hacer es reconciliarnos con Dios, que no nos perdamos la eternidad sin Él o fuera de la presencia de Dios, ¿por qué no nos llama a su presencia? Nos deja en la tierra porque tenemos un propósito. ¿Qué tenemos? Ya una vez que tenemos a Jesús, ya una vez que somos hijos o hijas de Dios, tenemos un propósito. ¿Qué tenemos? Sí, es cierto, el propósito tiene que ver con su esposa, sus hijos o sus papás, sus hermanos, si todavía no te casas, con lo que estás haciendo, pero especialmente tiene que ver con lo que Jesús dijo en Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dios nos deja en la tierra
para traer, establecer el reino de Dios entre los hombres. Cuando hablamos de reino, los discípulos le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar. Ellos veían a Jesús orando al Padre, hablando con Dios el Padre. Jesús es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y los discípulos veían tanto a Jesús hablando con el Padre que le dijeron: enséñanos a orar al Padre. Y Jesús les enseñó la oración modelo, que más que una repetición o un rezo de repetir y repetir, es una oración que contiene varios principios que norman nuestra relación con Dios. Y Él les enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Les enseñó que Dios es un Padre, que Dios es un ¿qué? No solo un juez, no solo el creador, no solo del que emana la vida, también es un Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es santo. Los atributos de Dios: honrar, alabar, exaltar a Dios. Pero empieza a hablarles y luego les dice: venga tu reino. ¿Qué dice? Que tu gobierno, que tu reino venga del cielo a la tierra. Que sea hecha tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Al hablar de reino, hablamos de un rey. El reino tiene que ver con quien gobierna ese reino, el rey, reino de rey, de gobierno. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno de Dios, de traer el gobierno de Dios a la gente, a los seres humanos, a las escuelas, a las ciudades, al gobierno, a los deportes, a la educación. Que la gente que vive sin Dios, en su razonamiento, en su conocimiento puramente humano, o metido en algunas ataduras y trampas y engaños, conozca quién es Dios y decida voluntariamente obedecerle, vivir bajo su gobierno. Eso es el reino de Dios: vivir bajo el mando, gobierno, dirección del Dios Todopoderoso. Dale gloria a Jesús. En el Antiguo Testamento, ¿dónde? El reino de Dios era un país llamado Israel. Pablo le sopla a todos ustedes y él quiere sacarse 10 en esta conferencia, que contesta todo bien. Pero es cierto, el reino de Dios en el Antiguo Testamento tenía que ver con un país llamado Israel. Este era el plan de Dios. Él quería que hubiera un país gobernado por él, un país donde él fuera el rey, exacto, para que ese país fuera tan transformado y tan cambiado, ese país fuera tan bendecido y tan prosperado, que entonces todas las demás naciones de la tierra, viendo un país bajo él y todas las bendiciones que eso traía a una nación, a personas y familias, personas que componen una nación, todas las naciones de la tierra quisieran tener eso, a Dios como rey de ellos. Le puede dar un aplauso a Dios. Esa es la razón, esa es la causa de por qué Dios formó a Israel. Dios formó a Israel de un hombre y una mujer estériles, de un hombre al que él llama a los 80 años y a su esposa de 70 a obedecerle de una manera increíble, porque dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham: sígueme, pero no le dijo para dónde, nomás le dijo: ándale por ahí, y ahí va el Abraham. Impresionante, porque ningún hombre se mueve así. El hombre varón tendría que estar desquiciado para caminar con todo y su familia sin saber a dónde. Pero dice la Biblia que Abraham caminó y salió obedeciendo a Dios y habitó como peregrino según Dios lo guiaba. El hombre y su esposa eran estériles, eran viejos, de edad avanzada y estériles, pero Dios prometió un hijo, y de ese hijo llamado Isaac vino otro hijo llamado Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel. De Jacob, que se llama
representa o significa usurpador, a Israel, que significa príncipe de Dios. ¿A quién quisiera que Dios le cambiara el nombre así? Pues a todos. Dios le puso príncipe con Dios o de Dios. A Israel le nacieron 12 hijos, llamados las 12 tribus de Israel. De cada hijo nació o se propagó, se descendió una de las 12 tribus. De esos 12 hijos de Jacob o de Israel, se fueron a vivir a Egipto. Ahí se multiplicaron, pero los faraones los oprimieron porque se multiplicaban más que los propios egipcios. Entonces los judíos crecían más siendo extranjeros en la tierra de Egipto, y los faraones mandaron matar a los niños varones y esclavizaron a todos los judíos. Pero Dios levantó un hombre llamado Moisés, para liberarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a ocupar un territorio llamado la tierra de Canaán, o la tierra prometida, de la que fluía leche y miel, para establecer en medio del ombligo del mundo, en medio del cruce de 3 continentes. Porque si usted checa la geografía de Israel, o el lugar geográfico donde está ubicada la nación de Israel, ahí se unen 3 continentes: Europa, Asia y África, el mundo antiguo conocido. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? El ombligo del mundo. Y Dios puso a su pueblo en un territorio donde todas las caravanas que venían de Europa hacia Asia o África tenían que pasar por ahí. Las que venían de Asia hacia Europa o África tenían que pasar de ahí, o las que venían de África hacia Europa tenían que pasar por ahí. Dios puso a su pueblo en un lugar geográfico que era el cruce de todos los caminos antiguos, para dar una nación que fuera un modelo, un pueblo bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Rey del universo, y que fuera un pueblo tan bendecido, tan lleno del amor, la gracia, el gozo de Dios, el respaldo y la protección, que todas las naciones quisieran decir: yo quiero ser igual que ellos y quiero tener al mismo Dios como Rey de nuestra nación. Exalte a Jesús. Pero Israel le falló. Israel falló y se corrompió. ¿Se qué? Dígale al vecino: no te espantes, igual que tú. Que decimos que bárbaros los judíos. De ahí nació Jesús, de ahí Moisés, Abraham. Todas las historias bíblicas tienen referencia a los judíos, pero no cumplieron el plan de Dios. Y usted conoce la historia. Crucificaron al Dios que los sacó de Egipto. Lo crucificaron. Porque Dios es uno en 3 personas. Un solo Dios en 3 personas. Triunidad, Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios. Un solo Dios. Ay, pero es que eso es muy difícil. ¿No es cierto? Mentira. La luz es igual. De hecho, la luz, Dios es luz. Dios es el Evangelio de Juan capítulo 1. Dios es luz. Dios es luz. Y la luz viene como luminosidad, viene como energía y viene como calor. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Un solo elemento de 3 se manifiesta de 3, igual que el agua. El agua viene y se manifiesta como vapor, se manifiesta como hielo o se manifiesta como líquido, H2O. Es la misma fórmula, en vapor, hielo o líquido. Dios es uno en 3 personas. ¿Puede alguien exaltar a Dios? ¿Puede alguien exaltar a Dios? Ese Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo, creador de todas las cosas, el que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, el que ayudó a que se abriera el mar rojo, todo eso lo crucificaron. Diga: no puede ser. Haga así: no puede ser. No le pegue al vecino, su propia frente. No puede ser. Es verdad. ¿Cómo vas
a crucificar al que te liberó. Cuando Poncio Pilatos juzga a Jesús y lo saca al público en el lugar de los juicios, y Poncio Pilatos, sabiendo que Jesús es justo, escoge al peor criminal de su tiempo, el mochorejas Arismendi Barrabás, uno que las debía de todas, había matado por doquiera, y dijo: si le saco el peor criminal y les pongo a Jesús, que los ha sanado, que les ha multiplicado los panes, que les habla paz y amor, y les pregunto: ¿a quién le suelto? Pues toda la gente va a decir: suéltanos a Jesús, porque este se la pasa matando a la gente. Entonces Pilatos sacó a los dos. ¿Qué quieren que haga con estos? ¿A quién le suelto? Y la multitud gritó, aunado, auspiciado, motivado por los sacerdotes judíos, los líderes del pueblo de Israel, a quien Jesús, como hijo de Dios, había formado desde Abraham, había hecho que tuvieran al hijo de la promesa, los había liberado de la esclavitud, etcétera. Entonces Pilatos preguntó: pero entonces, ¿qué hago con Jesús? Y la gente gritó y hacía este símbolo. Este era el símbolo que hacían, porque la cruz en el tiempo de los romanos no era señal de salvación o de redención. La cruz era señal de instrumento de muerte. Para que ya no haga así. Lo único que puede hacer es así, que es el pescadito que mueve la colita. ¿Sí me entiende? Pero no así, ¿me explico? Le dijeron a Pilatos, la multitud gritó, dice la Biblia, que a Jesús y ahí está que Poncio Pilatos tomó una palangana y se lavó eso no lo eximía de su responsabilidad. Él sabía que el hombre era justo y lo condenó, lo entregó a que lo crucificaran. Entonces la multitud gritó, Pilato le dice: pero es un hombre justo. Y la multitud dijo: su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. 1, 2, 3. Pero 3 veces. 1, 2, 3. A eso nos enseña a no hablar nomás porque tenemos boca. Diarrea mental les dio. ¿Ha tenido usted alguna vez diarrea mental? Que se le sale y escupe sin pensar las cosas. No filtra el esfínter de la mente. Y así como ellos gritaron, les pasó. Se levantó el general Tito del Imperio Romano en el año 70. Vaya a la enciclopedia británica, vaya a cualquier enciclopedia. Entró con las hordas romanas y los desbarató. Los expulsaron 1900 años por la faz de la tierra. Su sangre sea sobre nosotros. 1900 años de juicio sobre ellos por haber crucificado al Mesías, al judío, al Hijo de Dios, naciendo judío, que había nacido para mostrarles el reino de Dios en la tierra. Dele un aplauso a Dios. Entonces Dios dijo, y no menosprecio a Israel, porque Israel tiene pendiente cumplir su propósito. ¿Qué dije? Pero entonces Dios dijo: me levantaré otro pueblo descendiente de Abraham. Pero no puedes levantarte otro pueblo descendiente de Abraham, porque los únicos descendientes de Abraham físicamente son los árabes, descendientes de un hijo de Abraham y su esclava de Sara, llamada Agar, de Ismael, hijo de Abraham. Pero ¿cómo te vas a levantar otro pueblo? Entonces Dios dijo: me levantaré un pueblo
descendiente de Abraham en la fe. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? ¿Hay alguien aquí que puede exaltar a Dios? En la fe. Que crean como Abraham creyó. ¿Que qué? Para que todos los ejemplos en la Biblia importantes de fe tienen que ver con Abraham. De ahí que los teólogos le han puesto a Abraham el padre de la Biblia no le dice, no hay ninguna porción en la Biblia que diga Abraham padre de la fe. Pero a causa de que todos los ejemplos en la Biblia sobre fe tienen que caer con, porque la fe que operó en Abraham para que un hombre anciano de 100 años y su esposa de 90, sin Viagra, sin la bomba esa de, ¿cómo se llama el fortachón? Andrés García, ¿cómo se llame? Sin M-Force, que no es para los que no pueden, sino para los que quieren más. Les dio el hijo. Les dio el hijo. Esa fe que lo mantuvo viéndose viejo. Dios le hace la promesa a los 80 años y cada año que pasa se hace más. Y usted de pronto sabe el término, ya dio el viejazo. Diga, líbrame, Señor. Pero cuando usted deja de ver una persona y luego la ve, así como que la atropellaron, le dieron 3 vueltas y lo aventaron ahí en un basurero. ¿Qué te pasó? Y uno dice, no, hombre, pues es que dio el viejazo. Lo dejé de ver 5 años y ya parece que tiene 20 más. Pues Abraham dio el viejazo. Dios le da la promesa cuando tiene 80, tiene 99 y no está viejo, re viejo. Ya los espermatozoides se han vuelto espermatosaurios. Pero vino el poder del Altísimo. Vino sobre el viejito Abraham y sobre la señora Sara de 90. Señoras, ustedes saben que el bebé crece en la matriz porque está llena de sangre, llena de... Eso se llama la menstruación. Cuando no hay bebé cada mes, entonces la matriz, toda esa sangre la desecha en la menstruación de las mujeres. Digan, bueno, pues es verdad. Pues no quisieran menstruar, ¿verdad que no quisieran? Pero pues les tocó. La matriz de Sara estaba seca, reseca, ultra seca. Era como una cueva con telarañas, muy seca. Si lo dibujáramos, podía estar el cofre del conde Drácula allá dentro de la cueva, de lo seca que estaba. Y la gloria de Dios vino a la matriz seca de Sara, y la matriz se llenó de sangre, y los espermatosaurios recibieron propulsión a chorro, y nace Isaac. Porque no hay nada imposible para Dios si puedes creer. No hay nada imposible. Pero la fe y la lógica se contraponen. La fe y la... Jesús llega a la tumba de Lázaro. Lázaro tiene 4 días enterrado y Jesús dice, quiten la piedra. La hermana de Lázaro, que ama a Jesús, que honra a Jesús, la hermana de Lázaro, que para ella Jesús es dice, huele mal. O sea, tiene 4 días, está descompuesto, y mis invitados van a recibir el tufazo de la podridumbre del cuerpo de mi hermano, y algunos de ellos eran líderes que oficiaban en el templo, van a quedar inmundos según las leyes. No abras la tumba. Pero Jesús dijo, abrir la tumba. 4 días de muerto Lázaro. Para el que cree que le dio un desmayo, una catarsis, estaba muerto, podrido. Y Jesús levantó la voz y gritó, Lázaro, sal fuera. Y ustedes saben mi expresión. Qué bueno que dijo Lázaro
sal fuera, porque si nomás dice sal fuera, todo el panteón ahí se levanta. Todos agarran la palabra y dicen yo y se levantan. Porque la fe es ilógica. La fe es, te estoy hablando, es ilógica. No es lógico. Estás mal de la cabeza si te pones a gritarle a un muerto de 4 días, levántate. Es ilógica. Se aparece Jesús caminando sobre las aguas en la madrugada. Los discípulos están en un barco, en un bote en medio del mar, y la gente, pues los discípulos en la madrugada ven la neblina y ven una figura caminando. ¡Ay! Un fantasma. Desde ahí estaban los Ghostbusters. Un fantasma. Eso de la Llorona y ay, mis hijos es muy viejo, ¿verdad? Los fantasmas. Y Jesús dijo: no soy un fantasma, soy yo. Y pues con la bruma, en la madrugada, la luna, será, no será, será, no será. Pedro le dice, Pedro era como tú y como yo, era nuestro pariente. Por eso está en la Biblia, porque comete cada burrada, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, definitivamente era tu pariente. Le dice: bueno, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven, eso no es lógico. Inténtelo la próxima vez que vaya a una piscina. Dígale: yo en el nombre de Jesús caminaré sobre la alberca. Yo lo intenté como 20 veces cuando tenía poco de cristiano, porque dije: pues no más que a mí Jesús no me dijo ven. Yo lo intenté porque pues, a ver, o sea, como para wow, mírenme, o sea, me explico, pero no porque Jesús me hubiera dicho a mí ven. Pero Pedro recibió una palabra de Jesús. ¿Qué recibió? Igual que Abraham, que le dijo: te daré un hijo. Él quería un hijo, pero Dios le dijo: te daré un hijo. Había recibido una palabra de Dios. Igual que Lázaro, metido ahí muerto, podrido, recibió una palabra de Jesús: sal fuera. Entonces Jesús le dijo: ven. Y Pedro salió de la barca y oh surprise, caminó porque la fe es ilógica. Y si tú, cuando Dios te da una palabra, te guías solo por la lógica, ¿cuál fe? No vas a lograr nada. Pero si te guías por conseguirás lo imposible. Conseguirás lo imposible. Voy a entrar en la conclusión. ¿Alguien está contento? Nehemías capítulo 4. ¿Por qué nos está hablando Felipe todo eso? Ahorita va a ver. Nehemías capítulo 4. Hablamos del reino de Dios, de establecer el reino de Dios, de la fe que se necesita para caminar con Dios. Somos descendientes de Abraham por la fe. Creemos en Jesús y somos salvos por la fe. Nehemías capítulo 4, verso 1. Un ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento había oposición para establecer el reino de Dios. Un ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento había para establecer que en el Antiguo Testamento tenía que ver con un territorio. Ahora no. Ahora Dios no está buscando un país en algún continente. Ahora todos los continentes están conectados por la comunicación, por los viajes. Hay aviones, hay trenes, hay desplazamientos a alta velocidad. Y si el Señor tarda en venir, va a haber viajes a la luna y a Marte. Y vas a irte de vacaciones a la luna y a Marte. Y vas a regresar rojo, más que de la playa. Pero bueno, eso es otra cosa. O sea, el mundo ahora está interconectado y ahora todo mundo sabe lo que pasa al otro lado del planeta. El reino de Dios hoy en día no tiene que ver con un territorio geográfico, sino tiene que ver con un pueblo, con personas, hombres o mujeres, no importa el país de donde
son o donde viven o el lenguaje que hablan, sino son hombres y mujeres que se han sometido al gobierno de Dios de todo pueblo, lenguaje, tribu y nación. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Hoy, bueno, Nehemías 4 tiene que ver con edificar una muralla. Todo el libro de Nehemías tiene que ver con levantar una muralla alrededor de Jerusalén, que es la capital del reino de Israel, para que el pueblo de Dios esté a salvo de sus enemigos y se vuelvan una nación gobernada por Dios. Cuando Nehemías va a levantar la muralla, que era el plan de Dios, y sostengo que era el plan de Dios porque el propio rey al que Nehemías servía le financió, le dio el dinero, las cartas y los pagarés. Le dio cartas que eran como cheques, pagarés, para que de los diferentes lugares a donde él fuera, los reinos que estaban sometidos a ese rey le dieran todo lo que Nehemías necesitaba. Un rey pagano pagando la muralla, la reconstrucción de Jerusalén. Señor, que regresen esos tiempos en estos días a León, Guanajuato, a Trigo y Miel. Que llegue un empresario, que llegue un hombre acaudalado, bendecido por Dios, y diga: yo entiendo lo que están haciendo, no soy de los que van ahí cada domingo, pero entiendo y yo quiero apoyarles. Ahí va, ¿cuánto cuesta? Ahí va, dale gloria a Dios. Dios estaba con Nehemías para reconstruir el muro, o sea, levantar una muralla que era crucial para que el pueblo de Dios fuera una nación otra vez, otra vez. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿sí o no? 4 del 1 al 6. Cuando oyó Sanbalat, era un príncipe de otro país, colindante con Jerusalén. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera y se empezó a burlar de los hijos de Dios, y habló delante de sus cuates, de sus compas en el club, en el dominó, en el rotario, y de todos sus amigos empresarios, y les dijo: ¿qué hacen estos débiles cristianos de Trigo y Miel? ¿Se les permitirá comprar esa propiedad? ¿Se les permitirá seguir extendiéndose como ellos quieren? ¿A poco lo harán tan rápido? ¿Resucitarán la obra que no se ha hecho en esta ciudad, y del polvo y las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él otro tipo que era de Jalisco. Bueno, así le pongo yo, Tobías Amonita. No era de Guanajuato, pero era de Jalisco, que está aquí vecino de nosotros. El cual dijo: no, hombre, Sanbalat, lo que estos de Trigo y Miel edifican, cualquier persona lo desbarata en un momento. Entonces Nehemías oró y dijo: bueno, Señor, pues ya ves que no nos quieren, pues ni modo, Señor, pues yo quería, pero pues ya ves que hay muchas luchas, que hay muchas batallas, y tú estás conmigo, que se quiten las batallas. No oro así, ¿verdad que no oro así? Dígale al que está a su lado: no seas chillón. Y cuando uno está en una aflicción, perdóneme si le dije chillón, pero se vale llorar. Pero después de llorar, entienda que tiene un propósito, entienda que tiene un destino, que tiene que ver con traer el gobierno de Dios a los seres humanos, y que a través de lo que usted hace o en lo que usted participa, que más personas decidan voluntariamente ponerse bajo el gobierno y dirección de Dios en sus vidas, porque lo ven a usted distinto, porque usted está bajo el gobierno de Dios, porque Dios es el que lo dirige a usted, y todo lo que hace y lo que tiene que ver con usted es en ese sentido. Afecta a los demás a entender que lo que necesitan es al Dios que tiene usted en su vida, que lo está sosteniendo, que lo está ayudando, que lo ha bendecido, lo ha protegido y que no lo ha dejado. Dale gloria a Dios. Entonces dice Nehemías, verso 4:
Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Mira cómo nos menosprecian, Señor. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, súrtetelos y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Se le fue el amor a Nehemías, se le fue el amor. Ni siquiera oró para que conocieran a Dios. No cubra su iniquidad, no son pecadores. No borres su pecado, súrtetelos, porque se airaron contra los que tú has llamado a edificar tu reino. ¡Qué oración tan valerosa! Brínquele al diablo. Gracias por su entusiasmo. No se deje pisar por el diablo. No se deje pisar por la depresión, por la decepción, por la tristeza, por las amenazas, por las dificultades. No deje que el diablo le ponga el pie en el cuello. Aunque usted sienta la lucha, aunque usted sienta el ataque, aunque usted sienta los golpes, clame a Dios, enójese contra el diablo. Se vale. Ni modo que oremos para que Dios perdone al diablo. No lo va a perdonar, no gaste el tiempo. Una vez una señora que tenía poquito me dijo: ¿y no podemos orar para que el diablo se arrepienta? No, señora, no ore. Nos debe muchas, cochino, hijo del infierno. Enójese, restriéguele, pero tú estás condenado al lago que arde con fuego y azufre. Tú, tus huestes, tus principados, tus potestades fueron exhibidas, derrotadas, desnudas en la cruz del Calvario. Tú estás bajo mis pies. No se ve ahorita, pero tú estás bajo mis pies. Respínguele, respínguele. ¿O no es esa la oración de Nehemías? ¿No es esa? No le dice: oye, Señor, lo que nos dicen los que se burlan de nosotros, los que menosprecian. No te olvides de sus pecados, vuélvele, súrtetelos. Cochino diablo, tú que me pegas más y yo que a más les predico de Cristo. Así que a ver quién pierde más. Pues el diablo. Pero usted le golpea al diablo. Sí, es que se siente gacho. Dígale al que está a su lado: se siente gacho. Pregúntele al Canelo cuando el Mayweather, ¿cómo se llama? Tu weather. No, tu weather. Mi weather no. Se lo surtía. ¿Qué se sentirá? ¿Verdad que era una caricia? Ay, gloria a Dios. Dale, weather. Te ha golpeado el diablo. Te han golpeado las circunstancias. No te abatas. No te abatas por la dureza de la oposición. Porque se levantó Sanballat, un enemigo. Luego se levantó. Eso pasa hasta en las mejores familias. Se levantó Sanballat, un enemigo. Se levantó Tobías, dos enemigos. Se levantaron los amonitas, un montón de enemigos. Los árabes, Gesem, los árabes. Se van a levantar los enemigos. Porque el diablo no quiere que se establezca en la tierra. No le tengas miedo. ¿Está? Pero ¿cómo araña? Claro que araña. Claro, y cuando apela a nuestra debilidad y encuentra por dónde le abrimos la puerta, no viene a darnos 2, 3 cachetadas, viene a herirnos de muerte. Pero tenemos que orar a Dios. ¿Cómo enfrentó Nehemías la oposición? Número 1, oró a Dios. ¿Qué hizo? Oye, Señor nuestro,
Le pidió a Dios que interviniera, porque no basta orar y hacerlo en tus fuerzas, como decirle a Dios, bendíceme, ahí voy. No, 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 no. Hay cosas que tú le puedes decir, bendíceme, ahí voy, pero hay cosas que te exceden, que no puedes con ellas, aunque toda tu capacidad, toda tu habilidad, todos tus recursos sean puestos ahí, esa situación lo excede. Entonces necesitas la intervención divina, y los milagros ocurren cuando nuestras fuerzas, capacidades y recursos son insuficientes, y solo podemos vencer bajo intervención divina. Eso es un milagro. Nehemías oró. ¿Está siendo usted afligido? Redoble la oración, triplique la oración. Pero es que no tengo ganas de orar. Trampa del enemigo. Porque si no se enchufa con Dios, entonces ¿de dónde recibirá la ayuda? Si la tristeza, si la desilusión, si el abatimiento es tan grande, si la dificultad y la oposición es tan grande que le logran quitar la sabiduría para conectarse con Dios por medio de la oración, le han quitado no solo su gozo, sino mucho más que eso. Oró a Dios y le dijo: nosotros no podemos, interviene tú, Señor. Dígale a Dios: no puedo con esto, interviene, Señor. Métete. Mira cómo se burlan de mí, mira cómo hacen escarnio, mira cómo se confabulan contra nosotros. Oh, Nehemías ejerció violencia. El reino de los cielos sufre violencia, pero Nehemías lo arrebató. Nehemías oró, y no solo oró, puso a todo el pueblo a vigilar y a trabajar, a orar y a servir. Dele un aplauso a Dios. Sanbalat quería distraer a Nehemías. ¿Qué quería Sanbalat? Parece por los escritos que leemos, lo puede leer usted más adelante en su casa, el contexto. Él era el que dirigía el ataque, pero se unió, se alió con muchos. Pero Sanbalat quería que Nehemías dejara de edificar, que dejara de el muro y se pusiera a pelear contra. Entonces Nehemías no pudo hacer eso. Las dificultades nos desenfocan. Cuando las dificultades aumentan, cuando las dificultades se agravan, cuando la oposición se multiplican, desvía nuestra atención. ¿Cómo no? Si nos están golpeando, si nos está doliendo. La trampa del enemigo es desenfocarnos bajo su ataque. Pero Jesús, bajo el ataque de Satanás, Pedro le dijo: no, 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 si vas a ir a la cruz, no, 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 que no te pase eso. Y Jesús le dijo: apártate de mí, me eres tropiezo. En la cruz le decían: bájate, bájate de la cruz, a otro salvó, sálvate a ti mismo. Si te bajas de la cruz, creeremos en ti. Lo querían desenfocar de su misión, lo querían desenfocar de su propósito, pero obedientemente quedó clavado en aquella cruz hasta que lo entregó todo por amor a ti y a mí, y nos reconcilió con su sacrificio y su sangre para con Dios. Limpió nuestros pecados a través de esa gracia y ese amor demostrado en la cruz, de esa entrega de amor tan impresionante. No te desenfoques, sigue construyendo el reino de Dios. Cuando vienen las luchas financieras, al primero que le recortamos esa no te desenfoques. Cuando viene la lucha financiera, cuando no alcanza, cuando tus ingresos bajan, cuando no tienes trabajo, lo primero que recortas es lo de Dios. Te desenfocaron, porque tus diezmos y ofrendas se usan para sostener y extender el te desenfoca, te desenfoca, te desenfoca.
nos desenfoca. No te desenfoques. Estás aquí con un propósito. Estás aquí con un destino. Dios tuvo en su gracia escogerte a ti y no a tus hermanos, no a tus vecinos, no a otros que eran mejores que tú. La verdad, la verdad, la verdad. Conoces otros mejores que tú, pero que Dios no los escogió, que no son cristianos, y te escogió pareciera que escogió al peor. Te escogió a ti, al cabezón, al necio, al terco, al malo. Te escogió a ti. No te desenfoques, tienes un destino, tienes un propósito. Aunque la oposición se levante, no es una manifestación de que Dios no está contigo o no estás haciendo las cosas que Dios te mandó. Hay oposición, y la oposición más grande la tuvo Jesús para ir a la cruz, pero Él se mantuvo, fue enfocado en su misión y lo logró hasta el final. Dice el verso 9, no lo leímos, pero se los doy como final. Entonces oramos a nuestro Dios, Nehemías 4:9. Y por causa de ello pusimos guarda. ¿Qué pusimos? Contra ellos de día y de noche. No podemos bajar la guardia. Tenemos que estar alertas en actitud defensiva. Cuando estamos bajo ataque, Felipe, exacto. Cuando se ponen más difíciles los cocolazos, exacto. En alerta, en actitud defensiva. Pusimos guarda de día y de noche. No solo de noche, se supone que los guardias vigilan de noche, que es cuando los ladrones, los ejércitos atacan, tomando desprevenido al adversario que está descansando. Pero a causa de la oposición se redobló la guardia. Dele un aplauso al Señor. Alguien exalte a Dios, que nos está hablando con claridad cómo vencer. Vence la oposición. Vienen días trascendentales a nuestra congregación. Vienen tiempos de definición y de destino. Siempre hemos tenido oposición para que se pavimentara esa calle. ¿Cuál calle? ¿Cuál calle? 4 gobiernos municipales. Nada se nos ha dado fácilmente. Todo lo hemos arrebatado con violencia. Vienen tiempos de definición, vienen tiempos de decisión, vienen tiempos de avanzar en el propósito y el destino para el cual Dios nos salvó y nos unió a esta familia Trigo y Miel. Vienen tiempos en donde el reino de Dios gane autoridad en la ciudad de León, Guanajuato. Y Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con nosotros. Y la oposición no significa que está Dios apartado o no respaldando lo que estamos haciendo. El registro de la escuela que tenemos, Uriel, tardó años en lograrse. Años. Muchos lo logran en 1 o 2 años, pues no sé cuánto suelten, no sé. Pero nosotros tardamos años. La asociación presidida para el servicio social, del desayunador, del albergue, del trabajo con adictos, de todo lo que hacemos para ayudar a otros. Tanta oposición. La televisión. Entramos a la televisión 9 meses
y le pegamos al diablo. Gente que se quería suicidar, vio el programa, el Señor vino aquí y nos dio el testimonio. ¿Recuerdas, Angélica? Se quería ahorcar, vio el programa y se bajó y no se ahorcó, porque en el programa le decíamos: Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Se estaba a punto de ahorcar. Oposición. Hemos avanzado en medio de gran el reino de los cielos sufre violencia, pero nuestra actitud determinada, decidida, a pesar de la oposición, es arrebatar y establecer la obra de Dios, que más hombres y más mujeres le conozcan y decidan vivir para Él. Dale gloria a Jesús. En ellos están tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija. Entre los cientos y los miles que Dios añadirá, entre los están tu familia, a quien tú amas, por quien tú darías una mano o un brazo o una pierna, un ojo, con tal que fueran salvos. Y si estás dispuesto a dar lo que sea por un familiar que amas, por un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un padre, una madre, ¿cómo no te levantarás y edificarás con nosotros en este tiempo de oposición? Veremos la victoria. La Biblia dice que el muro fue terminado en 52 días. Y cuando los enemigos oyeron que el muro había sido terminado, temblaron, pues supieron y se dieron cuenta que solo por la obra de Dios se había realizado. Dice la Biblia, en 52 días fue levantado el muro, en menos de 2 meses. Y cuando los enemigos oyeron que el muro había sido terminado, el testimonio de Dios y el pavor de Dios cayó sobre ellos, y no tuvieron más que decir: Dios les está ayudando. Su Dios es un Dios poderoso. ¿Le puede dar gloria a Dios? Déselo fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que podamos entender que la oposición no es señal de tu ausencia o de nuestro pecado, o si aún la oposición fuera fruto de alguno de nuestras debilidades y pecados, la reconoceremos, la entregaremos y nos apartaremos de ella. Pues es en el fuego de la prueba donde el oro es purificado y afinado. Y si el oro que es perecedero se prueba con fuego, cuánto más nuestra fe, que nos da acceso a las promesas y a la vida eterna, será sometida a prueba. Pero la prueba y la oposición no significan que Dios no está con nosotros. Significan que el diablo ya no sabe qué hacer para detenernos, y no nos va a detener. No nos va a detener. Vamos a terminar lo que Dios nos había llamado a realizar, puestos de pie. Levante sus manos al cielo y dé gracias y dígale: yo te creo en medio de la adversidad, yo te creo en medio de la oposición.
voy a avanzar, aunque el enemigo ladre, me amenace o me golpee. Mi mirada está en ti, Jesús, en el propósito, en el destino que tú me has dado en esta tierra, que a través de mí y de lo que hago, el reino de Dios venga. Venga tu reino. Dígalo en alta voz: venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, en mi vida y a través de todo lo que hago. Úsame los días que me des en esta tierra, para que muchos hombres y mujeres sean impactados, atraídos, seducidos, conquistados, para conocerte a ti de una manera personal. Satanás, contra ti vengo en el nombre de Jesús. Avanzaré. Tú estás derrotado. Ciertamente me afliges, ciertamente me engañas, pero me levanto en el nombre de Jesús. No estoy totalmente derrotado. Me levanto, confío en Dios y avanzo. Clamo a Dios, pido su intervención. Oh Señor, ayúdame. Tu poder se manifieste a mi favor. Señor, desbarata a mis enemigos. Desbarata a mis enemigos. Ayúdame. Un milagro a mi favor. Redoblaré la vigilancia. Cuidaré de día y de noche. No me apartaré de ti. Aquí estoy, Señor, creyendo en tu victoria, que es mi herencia. Dale un aplauso a Jesús. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario. Todos juntos. Vamos a construir una habitación. Ayúdanos, Señor. Un mejor lugar en donde puedas descansar. Envía tu gracia. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Tal vez tú no sabes que el que está a tu lado está pasando por gran oposición. Vamos a juntarnos unos con otros. Dígale al que está a su lado: permíteme orar por ti. Y empiece a orar por él. Empiece a orar por ella. Y dígale: Señor, oh Padre, en medio de su oposición, en medio de la oposición, pelea a su favor. Pelea a su favor. Oh, en el nombre de Jesús, bendice a ese hombre, bendice a esa mujer. En medio de la oposición tan grande, avanza, avanza, no te desenfoques, no te desenfoques, permanece enfocado en el propósito, en el llamado que Dios te ha dado.
Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Él tiene su brazo para sostenerte, para ayudarte. Tómate del brazo de Dios, que no te soltará, que no te dejará. Oh, gracias, gracias. Ayuda del cielo, el brazo de Dios, el brazo de Dios a nuestro favor, el brazo de Dios a nuestro favor. Gracias, 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 gracias. Tu gloria mostrar. Gracias de Dios. Edificados en la piedra angular, somos tu pueblo, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu pueblo, tu hogar. 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 El tiempo ha avanzado, pero tengo una clara dirección de orar un momento más. Quiero despedir la reunión, no sin antes recordar a los matrimonios que van a la playa, que se sale mañana, miércoles a las 10 de la noche, en el camión hacia Iztapa. Mañana los matrimonios anotados o los que se definen hoy. A veces hay quien agarra la bendición al final, a las 10 de la noche mañana. Pero está la reunión despedida. Usted puede retirarse, pasar por los niños, agradecer a los maestros, recordar lo que tenemos estos días. El jueves en las casas, el viernes red de jóvenes, aleluya, y el domingo 2 reuniones. Pero tal vez hay personas que están pasando por gran oposición y necesitan una palabra de Dios, una palabra para continuar, una palabra que al leer la Biblia o al escuchar a Dios, Él les hable. Si ese es tu caso, ven aquí al frente. Los servidores y sus esposas me ayudan rápido viniendo al frente y vamos a orar. Pablo, quiero que vengas con Tania. Angélica, yo quisiera que vinieras con mi mamá en representación de nuestra familia, por lo que está pasando nuestra familia con nuestro hijo Jonathan. Ven, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar. Todos necesitamos una palabra, o recordar una palabra, o tener una palabra. Estamos despedidos. Todos los que deseen pueden retirarse. Les amamos. No falten los siguientes días que Dios te estará hablando fuertemente, pero los que quieran quedarse, adelante. Padre, mira a estos hombres y mujeres, que muchos están al punto del abatimiento, de decir no puedo más, de decir ya no sé qué hacer. Por lo tanto, nosotros, como no podemos hacer lo sobrenatural, acudimos a ti, el Dios sobrenatural, el Dios sobrenatural, para que des una palabra que los sostenga, que los haga avanzar. Una palabra que tal vez han olvidado, y les recuerdes que tú eres fiel y cumplirás su palabra. Vamos a orar por ellos y a declarar que en medio de la oposición ellos van a obtener el fin de su fe. Oramos por ellos. Alguien más que me ayude a ministrar. Todos los que llamamos
al equipo de administración, pueden venir y ayudarme. La señora Elsa, la señora Mari de Solís, todos los que me ayudan a ministrar. Levantamos nuestras manos hacia ellos, amados, para bendecirlos. ¿Te acuerdas de esos días difíciles que tú has vivido? ¿Te acuerdas de esos días donde decías, Señor, hasta tal vez ellos están pasando por un momento así, mas nosotros confiamos en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y les bendecimos, les bendecimos.